no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El entendimiento hace la diferencia. Eso es lo que yo quiero tratar en esta mañana. Y aquí dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El entendimiento hace la diferencia. ¿Sabe que los animales tienen vida social? Los animales tienen vida social, tienen vida comunitaria, vida poblacional. Por eso es que usted mira, escucha, por ejemplo, se habla de, por ejemplo, de bancadas. ¿Qué son bancadas? Una cantidad de peces, un banco de peces, ¿cierto? Bancadas. ¿Está viendo eso? O usted puede hablar de jaurías. ¿Qué son jaurías? Como cierta manada como de perros y eso. O de pronto usted puede decir, por ejemplo, o puede usar, por ejemplo, un enjambre. Y tienen vida comunitaria, ¿cierto? Vida poblacional, o manadas, ¿cierto? O bandadas. ¿Qué son las bandadas? De aves. Porque ellos tienen ese tipo de vida. Ellos se mueven bajo los lineamientos instintivos. Los animales se mueven bajo lo instintivo, los instintos. Entonces, eso de hablar de instintivo, de instinto, es un tipo de conducta supervivencial, digamos así. Supervivencia. Y cuando hablamos de lo instintivo no se aprende. Lo instintivo no se aprende. Lo instintivo viene ahí. Viene en ese tipo de ser, ¿verdad? De seres. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros en los animales que hablamos de reproducción, ustedes ven, de pronto habrán escuchado o visto ese tipo de cosas, de animales, y uno dice que cuando es momento de reproducción, la hembra pide como una feromona que le dice al macho, estoy lista. Y el macho la busca. Una cuestión, digamos, de reproducción, ¿cierto? Ellas entran allí le llaman celos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la defensa, ¿cierto? Ellos cuando se ven amenazados, por ejemplo, el puercoespín cuando se ve amenazado, ¿qué hace? Para las pullas esas ¿cierto? Así es. O de pronto cualquiera de esos, casi todos los animales tienen una manera de cómo defenderse. Algunos son más indefensos que otros, pero Dios le dio ciertas características con que el búfalo, los leones. Entonces, cuando ellos se ven amenazados, ellos inmediatamente, hay algo dentro de ellos que lo hace buscar una defensa. O sea, es una cuestión instintiva. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, la construcción de nidos para nosotros los pájaros. La construcción de nidos. Que ustedes ven que hay pájaros que tienen una manera de hacer los nidos y parece que ellos tuvieran un chip aquí y que todos hacen el nido igual. ¿Cierto? Que parece que tuvieran un chip. Yo he visto nidos que son como especie de, como de una gota. ¿No han visto? Colgando y todas las hacen igual. ¿Cierto? De la misma forma. Si parece que tuvieran un chip allí metido.
Entonces ellas están acostumbradas, digamos, para construir un nido o defender territorios. Los leones defienden sus territorios, y uno ha visto eso. Eso lo hacen. Entonces uno mira que lo instintivo tiene eso. Los caballos no necesitan aprender a ser caballos. Los caballos no necesitan ir a aprender allá a una escuela. Bueno, yo vengo aquí a que me enseñen cómo es que es un caballo. No. Sí, ellos sencillamente tienen como ese chip que los hace portarse así como caballos, porque son caballos. A ver, siempre van a actuar así. En cambio, el ser humano tiene que aprender a comportarse. El ser humano sí. Los instintivos se realizan indeliberadamente y de la misma forma. ¿Por quién? Por todos los miembros de la especie. Todos los miembros actúan así. Así que los animales se eligen por los instintos para comportarse. ¿Cierto? Usted no ha visto allá una gacela con un león con ticos en la selva. Eso no puede ser, ¿cierto? Sino que ellos deben que andan en manadas. Los leones andan en manadas. Lo mismo las gacelas, ¿cierto? Así que los animales actúan determinados por los instintos. Difícilmente puede llegar a ser libres, ya que están programados y ellos van a actuar tal como lo hacen, porque están programados para eso y así van a actuar. Mira que cuando nosotros hablamos de lo instintivo, el esquema del instinto es estímulo-respuesta. Ese es estímulo-respuesta. Si una gacela que está comiendo allá, ¿cierto? Está comiendo allá y de pronto logra percatarse que el león viene o la leona viene a cazarlo, ¿qué hace la gacela? ¿Cierto? Ella dice, se levanta así, salta y empieza a correr. Es decir, el instinto que ella tiene de preservación dice, no, aquí me voy a hacer comida de león. Y entonces ella inmediatamente dice, hay un estímulo, pero enseguida hay una respuesta. Eso tiene lo instintivo. Lo instintivo tiene un estímulo y tiene una respuesta. Mientras que los seres humanos, aunque también tenemos instintos, los seres humanos tenemos instintos. Usted cuando se va a caer, lo primero que mete es la nariz, ¿cierto? Yo le pregunto, ¿ustedes tuvieron que ir a la escuela para enseñarle que los niños le digan, bueno, niños, le voy a decir, cuando ustedes se vayan a caer, lo primero que ustedes tienen que hacer es meter las manos? ¿Ustedes fueron a la escuela para aprender eso? ¿O lo aprendieron? Es una cuestión de instinto. Así que nosotros también tenemos eso, ¿cierto? Entonces, los seres humanos, aunque tenemos también esa conducta instintiva, también reaccionamos a esos instintos. Tenemos esa capacidad de que nosotros sí podemos superar el instinto. Los seres humanos sí podemos superar los instintos, debido a que hemos aprendido porque Dios nos dio entendimiento. Ahí está la diferencia, ¿cierto? Porque Dios nos dio entendimiento. Por lo tanto, en ocasiones somos capaces de crear una respuesta diferente a lo que sería una respuesta instintiva. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos entendimiento. ¿Ya ve? Y mire usted la diferencia de lo que es el esquema instintivo y lo que es el esquema del ser humano. Entonces, uno mira, por ejemplo, el instinto es ¿qué? Estímulo, respuesta. Entonces, ¿cuál sería el de los seres humanos? Los seres humanos sería estímulo,
estímulo, deliberación y respuesta. Eso es, el ser humano tiene eso. Tiene esa capacidad, que es estímulo, deliberación y respuesta. Cuando nosotros hablamos de deliberación, nos estamos refiriendo a esa reflexión, porque tenemos esa capacidad, a esa reflexión que nos hacemos antes de tomar una decisión, ¿cierto que sí? Analizando o considerando detenidamente los pros y los contras o los motivos por los que tomamos esas decisiones. Nosotros tenemos esa capacidad. Eso es lo que nos hace ser racionales, ¿ya? Porque tenemos esa capacidad de deliberar, poder pensar. Por eso es que en el esquema de los racionales hace que las respuestas a los estímulos no sean automáticas. Los racionales tenemos eso, podemos tener esa capacidad porque nosotros sí aprendemos, los animales no. Los animales ya vienen con eso, con ese chip. Nosotros tenemos la capacidad de aprender. ¿Ya? Entonces, ese esquema de los racionales hace que la respuesta a los estímulos sea una respuesta, no sea una respuesta automática. Es decir, que cada persona tenga diferente respuesta ante un mismo estímulo. ¿Cierto? Hay personas que sencillamente, ustedes ven que yo he visto ciertos animales que son agresivos y le han dicho, usted no corra, quede separado como si usted trate de verse más grande que él. Porque ¿qué es lo que espera el león? El león espera es que tú corras como una presa. Entonces a veces le dicen, no, entonces hay gente que no, cuando ve un león, ¿qué hace? Corre. Y eso es lo que quiere el león. ¿Ya viste? Pero con tu inteligencia, tu capacidad, tú dices, no, ahí te para. Ya sabes. ¿Cierto? Y entonces piensa usted, eso usted por tener esa capacidad, usted puede aprender. Yo sé que no es fácil enfrentarse a un león, pero recuerde usted que usted tiene a Dios y si David lo enfrentó, usted también puede. Ánimo, que nada se ha perdido. Bendito el Señor. Miren lo que dice este texto. Yo quiero que leamos este texto. Este texto yo ahí está, creo que lo van a presentar en Reina Valera. Yo lo tengo aquí en Nueva Traducción Viviente. Si lo pueden poner en Nueva Traducción, mejor. Pero aquí en Nueva Traducción Viviente, miren lo que dice este texto, para que ustedes vean el comportamiento de un animal, el comportamiento de un ser humano. Miren lo que dice este texto, Job 39:14. Dice, el avestruz agita sus alas con ostentación, pero dice, pero estas no pueden competir con el plumaje de la cigüeña. El avestruz pone sus huevos en la tierra y deja que se calienten en el polvo. No le preocupa que alguien lo aplaste, oiga, o que un animal salvaje lo destruya. A ella no le preocupa. Y que dentro de su especie el avestruz, siempre las avestruz actúan así. Dejan los huevos ahí y ya no le importa que le pase un elefante por encima. Ellos no le importa ni que lo aplasten ni que nada. Dice el 16, dice, trata con dureza a sus polluelos como si no fueran suyos. Mire el comportamiento de ellos. Trata con dureza a sus polluelos como si no fueran suyos. ¿Sabes? Y yo creo que usted no actúa así con los hijos suyos. ¿Cierto que sí? Yo les contaba la otra vez que yo me veía presentaron una parte donde decía, aquí tenemos una tranvía. ¿Tranvía es que se llama esa? Un tranvía, ¿cierto? Que es donde van los trenes y rieles. Y aquí
Aquí hay una cuestión que se desvía. Sí, aquí hay una que va hacia allá, pero aquí hay una que se desvía. Entonces, cuando el tren viene aquí, se da cuenta que aquí, en esta para acá, hay unas 10 personas allí. ¿Ya? Y hacia acá hay una persona. Entonces, ¿hacia dónde dirige el tren? ¿Mata a las 10 o mata a una? A una, sí. Ahora le voy a decir, le voy a agregar. Esa que está de este lado es la hija suya o el hijo suyo. ¿Está viendo? Hay ciencia ahí de la piensa, ¿sí o no? Está bien. Es simplemente una para ponernos a pensar. ¿Qué piensa usted? ¿Qué hace? Bendito sea el nombre de Jesús. Dios mío, más bien que no nos ocurra eso, Señor, que no. Menos mal que yo no soy conductor de trenes, Dios mío. Pero fíjense usted, simplemente para ponerlos a pensar. Y dice, a él no le importa, dice, él ve los polluelos como si no fueran hijos suyos, los trata con dureza. Fíjese usted, como si no fueran hijos suyos, dice, no les importa si mueren. No les importa si mueren, dice aquí lo que es de la... Y dice la razón por qué. Mire lo que dice el versículo 17 de la Nueva Traducción Viviente, dice, y dice por qué es que la avestruz actúa así, dice, porque Dios no le dio sabiduría ni le dio entendimiento. Los animales no tienen entendimiento. Dios a nosotros sí nos dio entendimiento. ¿Está viendo? Entonces a los seres humanos Dios les dio entendimiento. De hecho, toda relación humana está basada en el uso del entendimiento. Toda relación humana. ¿Verdad? Es decir, que el entendimiento se coordina en el uso del amor. En el uso del amor, ahí se coordina el entendimiento. En el uso del amor. En el uso de la libertad. En el uso de la amistad. En el uso de la unidad. Allí se coordina el entendimiento. Entonces, esas son cosas que son fundamentales para la vinculación de las relaciones humanas, de esas relaciones humanas, y que cada persona desde su propia, digamos, capacidad es responsable de mantener los modos coherentes, esos modos que son coherentes para la armonía con otras personas. Eso se hace a través del entendimiento y se coordina a través del amor. A través del amor. Entonces el entendimiento, yo buscaba aquí acerca del entendimiento, y el entendimiento es esa facultad de la mente que nos va a permitir aprender, nos va a permitir entender, nos va a permitir razonar, nos va a permitir tomar decisiones y fortalecer una idea determinada de la realidad. Es decir, es esa capacidad que nosotros tenemos de pensar y obrar con buen juicio. Ese es el entendimiento. Entonces, mire lo que dice aquí. ¿Quién nos dio esa facultad? Job capítulo 32, versículo 8. Ahí dice quién nos dio esa facultad. Es decir, ¿estamos hablando de qué? Del entendimiento. Dice Job 2, 32, 8, dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y la inspiración del Omnipotente le dio, ¿qué? Le da entendimiento. Eso dice aquí en la Nueva Traducción Viviente. Allá dice inteligencia. Pero aquí en la Nueva Traducción dice, le da el soplo de Dios, dice, le da entendimiento. ¿Ya? Entonces, fíjese usted, ¿quién da el entendimiento? Dios. Entonces, fíjese usted que eso me pone a pensar a mí. Porque si es Dios quien da el entendimiento,
Si es Dios quien da, entonces deberíamos cuidar muy bien la comunión que yo tengo con Dios. Porque Dios es el que me da el entendimiento. ¿Sí o no? Debemos cuidar esa comunión. Y a la vez yo tengo que ser consciente que tengo una gran responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo? Administrar muy bien ese entendimiento que me da Dios. Y hasta dónde me pone a pensar a mí todo esto. Ese entendimiento que Dios me dio, porque todo lo que Dios a ti te da, tú eres un mayordomo de lo que Dios a ti te da. Y a ti te toca administrar muy bien ese entendimiento. Gloria al Señor Jesús. Entonces, administrar muy bien ese entendimiento para precisamente mantener muy bien la relación y la convivencia en la familia y en los demás. Yo tengo que administrar mi entendimiento dentro de mi familia y dentro de los demás, de las demás personas que me rodean, porque Dios me lo dio. Entonces, cada persona tiene esta responsabilidad de administrar eso con cuidado, esos cuidados necesarios de convivencia dentro de la familia a través de ese entendimiento que Dios nos dio. Entonces, cuando se cuida la comunión con Dios, se mantiene entonces encendida la luz de la palabra de Dios en mi vida, en cada corazón. ¿Verdad que sí? Entonces vamos a entender cómo se viven las relaciones con los demás, porque la palabra de Dios nos mantiene encendida con esa luz del entendimiento, ¿cierto? Nos mantiene encendida esa luz, ¿ya? Y así entonces vamos a comprender mejor cómo es la relación con los demás. ¿Por qué? Porque yo pregunto, ¿quién diseñó el matrimonio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda para él. Entonces, él es el diseñador. Y yo pregunto, si él es el diseñador, ¿cierto?, del matrimonio, la pregunta es, ¿será que Dios nos dejó un manual para el matrimonio? ¿Cuál es ese manual? La palabra. Todo el que diseña, mira, ese televisor lo compramos, busque para usted que ahí tiene que estar el manual de ese televisor. Y si hay alguien, por ejemplo, si entre nosotros viene una visita, una persona que nunca lo había visto, se sentó ahí, ¿ya? Y se encendió el televisor y de un momento a otro empezaron a pasar unas líneas de aquí para acá, así, el televisor. A veces le pasaban líneas, ¿sí? Unas líneas así. Y de pronto el que está sentado ahí dice, se le dañó una fusible, por decir, se le dañó el fusible Omega no sé qué. Se le dañó el fusible Omega no sé qué. Entonces, como así, hermano, busque el manual. Y dice, ahí a buscar. Cuando le pasan líneas, es porque se le dañó el fusible Omega, tal, hay que cambiarlo. Y yo digo así, oiga señor, ¿y usted cómo lo sabía? No es que yo fui el que lo diseñé. ¿Cierto? Es que yo fui. ¿Y cómo así? Sí, así que como yo lo diseño, yo sé lo que le pasa. Entonces, como Dios diseñó el matrimonio, Él sabe lo que le pasa. ¿Y cómo le pasa? Entonces Dios dice, te voy a dar entendimiento para que tú sepas administrar bien. ¿Ya viste? El entendimiento, hermano, valoremos el entendimiento. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, fíjese usted, para esto necesitamos el manual, que es la palabra. En Proverbios 3:5 dice aquí, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Ahí dice en tu propia prudencia, si no me acuerdo. Si me acuerdo. ¿Cierto? Pero acá en la Nueva Traducción viviente dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento.
Acuérdate, dice, confía en el Señor. Es decir, recuerda que mi relación tiene que estar en contacto con la relación de Dios para tener un buen entendimiento, teniendo en cuenta la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, yo quisiera que ustedes vieran una foto aquí que yo le di al hermano que me la pusiera aquí. Ahí, esa foto que está ahí. ¿Usted sí sabía que ahí hay una mujer? ¿O que hay dos mujeres? ¿O que hay tres mujeres? O yo no sé. Hay varias. A ver los hermanos varones que están aquí. La pregunta es a los varones que están aquí. ¿Sabía usted que ahí está su esposa? ¿Sabía usted que su esposa está ahí sentada? A ver los varones. ¿Sí sabía usted que su esposa está sentada ahí? No sabía, ¿cierto? ¿Y por qué no lo sabía? Porque la imagen que usted ve ahí es borrosa, es confusa, ¿cierto? Que no se ve. Entonces, usted sabía que el entendimiento, con el entendimiento nublado, usted no puede tomar decisiones. ¿Está viendo? Porque el entendimiento está nublado. Y cuando el entendimiento está nublado, por eso es que a veces cuando se llenan de rabia, de ira, ¿por qué? Porque se dejan llevar por lo instintivo. ¿Ya viste? Mas no por el entendimiento. Cuando el entendimiento está nublado, usted se deja llevar por lo instintivo. Y por eso es que a veces se tornan agresivos. Y me estoy haciendo entender. Habiendo usted el problema de saber ministrar bien el entendimiento. ¿Está viendo? Gloria al nombre del Señor. Quise como que mostrar eso como para ponernos a reflexionar un poquito acerca de esto. Entonces, mire por qué debemos administrar bien el entendimiento que nos dio Dios. Porque se puede precisamente nublar y podemos hasta dejarnos llevar por lo instintivo. Y lo instintivo siempre nos lleva a actuar de una manera, y yo no sé cuántos de ustedes se han dejado alguna vez llevar por lo instintivo. A ninguno. Ay, no, ustedes son lo máximo. ¿Cuántos se han dejado llevar por lo instintivo algunas veces? Bueno, ya por lo menos algunitos. Yo sí, hermano. Yo sí me he dejado llevar muchas veces por lo instintivo. Y a veces uno reacciona de una manera y no era la forma. Porque no hemos sabido administrar bien el entendimiento. ¿Cierto que es así? Entonces, ¿por qué, hermano? Porque a veces uno con el estado de ánimo angustiado o lleno de ansiedad, ¿ustedes creen que cuando el ánimo está angustiado o lleno de ansiedad, usted cree que ese es el momento preciso para tomar decisiones? Miren lo que dice Proverbios capítulo 2, verso 2. Dice, da oído a la sabiduría. Dice, inclina tu corazón al entendimiento. Da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, ¿cierto? Inclina tu corazón al entendimiento. Siempre vete al entendimiento, que el entendimiento... A ver, ¿cuáles son las características del entendimiento? Estímulo, deliberación y respuesta. ¿Cierto? Eso es lo que hemos dicho. Así que tú tienes la capacidad de deliberar y saber las decisiones que tú vas a tomar.
Aquí hay un Proverbios 18:14 en la traducción lenguaje actual. Encontré así: con ánimo se alivia al enfermo. Los médicos no hace mucho descubrieron que a veces cuando la persona es tan animosa, eso lo ayuda a recuperarse. Pero eso estaba escrito hace miles de años atrás. Y aquí dice: con ánimo se alivia al enfermo, pero no a quien está deprimido. ¿Sabes? En Proverbios 25:11 dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, es decir, con el entendimiento. Por eso es que ahora el Señor le dice al ser humano que no se deje manejar por los instintos. No te dejes manejar por los instintos. Y eso es lo que leímos allá. Dice: no seas como qué, o como el mulo sin. No seas así. Ese es el consejo que nos da el Señor. Dice: no seas así. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestro, con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seas así. Usted ve, por ejemplo, los bebés. Los bebés, digamos, en la relación familiar, están basados sencillamente o están vinculados desde los instintos. Ya, los niños cuando tienen hambre, los bebecitos cuando tienen hambre, ¿qué hacen? Eso no lo hacen por el entendimiento, eso lo hacen por instinto. Ellos lloran, ¿cierto? Lloran porque tiene hambre y se tiene hambre, entonces ya están, denle la teta. Y le dan. Eso es. Ellos son así, son vinculados con los instintos. O sea que ellos no tienen las mismas facultades o capacidades neurológicas, psicológicas o racionales para poder asumir responsabilidades. Ellos no tienen esa capacidad. Nosotros sí tenemos esa capacidad. Porque ya nos manejamos dentro de otro rol. ¿Cierto? Dentro de otros roles. Porque nosotros tenemos ya roles de personas adultas, que tenemos la capacidad, que podemos pensar, ¿verdad? Y no desde lo instintivo. Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo hizo con características físicas, sociales, emocionales y espirituales. Y esto es lo que le permite relacionarse no solamente con Dios, le permite relacionarse consigo mismo y con los demás. Y que cada miembro de la familia experimenta distintas relaciones. ¿Cierto? No es lo mismo la relación que yo tengo con ella, porque es una relación de cónyuge, a la relación que yo tengo con mi hija, a la relación que yo tengo con mi hijo, la hembra y el varón. Son relaciones que son distintas, ¿cierto? O la relación que tienen ellos con la mamá, ellos con el papá, la relación que tienen entre ellos mismos como hermanos, son distintas. Son distintas las relaciones, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de relaciones conyugales y por eso hablamos de relaciones parentales o relaciones parentofilial o relaciones filiales entre hermanos. Por eso hablamos así. Entonces, cuando hay relaciones, yo tengo que tener esa diferencia. Hay relaciones que son relaciones conyugales. Y es digamos, esa relación que yo manejo con ellas está basada en el contexto, digamos, de cónyuge, que está, digamos,
que son o está en cumplimiento de las promesas que yo hice o las promesas que nosotros nos hicimos. Allí está basado esa relación que yo tengo con ella. Está basado en unas promesas que nosotros nos hicimos cuando nos casamos. ¿Ya? Cuando la Biblia dice, por ejemplo, dice 1 Corintios 7:3, y todo esposo, dice, y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Y acá dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y casi siempre uno se va a lo sexual ahí. ¿Cierto que sí? Debe cumplir el deber y casi todo el mundo se va a lo sexual. Que ahí se está refiriendo a lo sexual. Y ahí no se está refiriendo a lo sexual. Por eso me gustó, Dios habla hoy, me gustó esto porque dice, fíjense que ahí dice, cumpla el deber conyugal. Acá dice, y tanto el esposo como la esposa debe cumplir con los deberes propios del matrimonio. ¿Viste? Así que allí nos está hablando allí digamos, de ese compromiso, de esas votos que nosotros nos hicimos cuando nos casamos. Por ejemplo, ¿qué le prometió usted a su esposo cuando se casó? ¿Qué le prometió usted a la esposa? Yo prometo, ¿qué? Porque hay algunos que son muy particulares y dicen, no, yo no quiero, yo quiero prometerle sí con mi... Porque a veces el pastor dice, repita conmigo. Pero hay gente que no, que sencillamente le fluye, son poetas y le fluye las palabras y le dice, yo prometo delante de Dios amarte, quererte, respetarte, serte fiel, honrarte en la salud, en la enfermedad, que es casi siempre lo que se dice, en riqueza, en pobreza. Yo prometo, ¿cierto? Hasta que me muera. A eso es que se está refiriendo esos deberes del matrimonio. A eso es que se está refiriendo ese texto. ¿Ya? Entonces, en cumplimiento a esos votos, ahí es donde se basan las relaciones conyugales. En cumplimiento a esos deberes que yo le prometí a ella y que ella me prometió a mí. Es como manejamos nosotros las relaciones. Todo eso se maneja y debe manejarse a través de bueno, estamos hablando de eso, ¿cierto? De lo instintivo, ¿cierto? Del entendimiento, a través de eso. Las relaciones, por ejemplo, lo que tiene que ver con las relaciones parentales. Las parentales, ¿cierto? La responsabilidad con los hijos. En Dios habla hoy, hay un texto que me gustó, está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11. Dice, también sabes que los hemos animado y consolado a cada uno de ustedes como hace un padre con sus hijos. El deber del deber del papá con los hijos. Relación parental. Donde los papás hacia los hijos. Y los papás hacia los hijos deben, miren lo que dice aquí, esa relación dice, como hace el papá, dice, de animarlos y consolarlos. Exhortándolos, corrigiéndoles. ¿Ya viste? Como hace un papá, así dice Pablo, así estoy haciendo yo con ustedes. Ese es el deber nuestro dentro de esa, digamos, dentro de los roles que nosotros cumplimos como papás con los hijos. Y eso se maneja a través del entendimiento. No maneje esa relación con lo instintivo, porque si lo maneja con lo instintivo, hermano, eso va... por eso es que hay relaciones de papás hacia hijos y de hijos hacia padres rotas. Hay hijos que no quieren saber nada de sus papás. Hijos que no quieren saber nada de sus mamás. Porque se rompe la relación. ¿Por qué? Porque se manejó desde la perspectiva instintiva. Y claro, ahí lo que hubo era, eso parecía una jauría. ¿Cierto?
Y por eso esa relación se rompió. Pero si manejamos desde el entendimiento, hermano, la luz de la palabra de Dios iluminará su mente. Y eso va a ayudar para que usted tenga una buena relación. ¿Vio? ¿Qué es lo que hemos venido hablando? Entonces dice, les hemos encargado que se porten como deben hacerlo los que son de Dios, que los llama a tener parte de su propio reino y gloria. Y si los llamamos a que hemos encargado para que se porten bien, sí, pórtense bien. Pero ¿cómo lo hace? A través del entendimiento. A través del entendimiento. Lo mismo las relaciones fraternales y las relaciones entre los hermanitos. Yo tenía una relación con mis hermanos buena, pero a veces me dejaba manejar por lo instintivo. Y yo peleaba mucho con mi hermano Ulises. Yo peleaba mucho, me daba puño y a veces hasta en la calle nos cuadramos los dos a pelear, hermano, le daba una puñera. Él era mayor que yo, pero yo tenía como ese estilo de boxeador. Y entonces yo le daba una puñera a mi hermano y la gente se reunía alrededor de nosotros. Y dale, animándonos que nos diéramos. Hermano, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, esa era la cuestión, que a veces uno se deja llevar por eso, por lo instintivo. Pero cuando uno lo maneja a través del entendimiento, entonces, y el entendimiento, y cuando se maneja a través del entendimiento, tiene que haber amor. Tiene que haber amor. Y el amor cubrirá. Claro. Uno maneja eso así. La relación que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeñitos es tener una buena relación como personas que tenemos capacidades intelectuales, capacidades sociales, capacidades, entendimientos, que Dios nos dio esa capacidad, ¿verdad?, para poder manejar nuestros asuntos y saber cómo manejarlos como hermanos que son, ¿cierto? Es su hermanito, es su hermanita. Usted debe amar. ¿Por qué? Porque, vea, hermano, lo que yo le decía, usted no le enseña a un tigre a cazar. Ya ellos vienen con ese chip. Ya ellos saben lo que tienen que hacer. ¿Cierto? Pero a los seres humanos sí se nos enseña. Y nosotros estamos en la capacidad de aprender. Y en cada cultura van a reaccionar de una manera diferente a como, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, si hay un movimiento de tierra, ¿cuál es la reacción nuestra? Si ahora mismo empieza a mover un terremoto aquí, ¿usted qué hace? ¿A correr para dónde? Un punto de encuentro, ¿cierto? Y no, bueno, fuera, todo el mundo se nos cae esto encima. ¿Cierto? Es una reacción. Pregúntele a un japonés cómo actúa. Fíjese usted que eso es aprendido. Uno corre hacia allá porque la supervivencia está dentro de lo instintivo. Y usted corre. Pero fíjese usted que a veces el entendimiento supera lo instintivo. Es decir, a veces no. Siempre el entendimiento supera lo instintivo. Y Dios es el que nos dio a nosotros entendimiento. ¿Sabes? Entonces, claro, ellos dicen, no se preocupen, tranquilo. Los edificios allá, como es una tierra muy, a cada rato es tembladera, los edificios allá tienen como especie de una cierto mecanismo de resorte que cuando hay temblor, los edificios se mueven así. ¿Cierto? Se mueven así, pero no se caen. Dice, no, quédese quieto, tranquilo. ¿Sí? Quédese quietico, póngase en el suelo y quédese quietecito. Ya ellos reaccionan, no hay, corra, tírese por ahí por la ventana, mano. Fracasieron, no. En una reacción de esa. ¿Cierto? No, ellos no se manejan así. Fíjese que Dios nos dio la capacidad así.
Y cada uno reacciona desde su cultura. Tiene su manera y lo aprenden, porque lo aprenden así. ¿Cierto? Dios a nosotros nos dio esa hermosa capacidad. Yo le doy gracias a Dios por eso. Porque Dios nos dio la hermosa capacidad de nosotros poder entender, comprender. Nos dio entendimiento, raciocinio. Gloria al nombre del Señor. Así que fíjese usted lo bueno, lo esencial que es saber administrar el entendimiento. Cuando usted esté fuera de casillas, hermano, no maneje las cosas así porque está fuera de foco. Va a tornarse como la foto. Y así no está bien para tomar una decisión. Cálmese y espere. ¿Cierto? Porque de pronto la reacción tuya, porque la esposa hizo tal cosa o el hijo, y tu reacción es la de instintivamente tu reacción es muy agresiva, entonces mejor no maneje las cosas así. Cálmate y espera. Porque aquí estamos hablando de relación familiar. Cálmate y espera. La Biblia dice, en todo tiempo ama al amigo. Solo dice en Proverbios 17:17. ¿Y qué más dice? Es como un hermano. Como un hermano. Eso me está colocando a mí, al hermano mío, como alguien como alguien que es como muy cercano a mí, que es como un hermano en tiempo de angustia. Y hermano, le quiero dejar esto último, como para ponerlo. Yo dije, voy a tratar de que la gente piense por un momento en esta escuela dominical acerca de la relación que nosotros llevamos en nuestros hogares. ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos con nuestra esposa o con nuestros hijos? La relación que tiene la esposa con el esposo y con los hijos. O entre los hijos mismos. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo está esa relación? ¿Ah? ¿Y qué hay que corregir para que esa relación sea mejor? Porque yo le voy a decir, hay conectores que ayudan a esa relación. Hay conectores que ayudan a esa relación. ¿Y usted sabe cuáles son esos conectores? La confianza. La confianza es un conector fundamental dentro de la relación. El amor, ese es un conector. El amor, la libertad, es un conector. La colaboración. ¿Cierto? Hay hombres que piensan y creen que solo es que ellos van a trabajar allá y que no pueden ayudar en la casa. No, eso lo hace la mujer. ¿Cierto? Y a veces creen eso. La mujer. A veces, no, es la mujer la que hace eso. Y piensa que la mujer está hecha para lavar. Piensa que la mujer está hecha para planchar. Que la mujer está puesta para que haga la comida. Que la mujer es que está puesta para todo eso. Y está muy equivocado. ¿Cierto? Está muy equivocado. Porque nosotros también sabemos hacerlo. Es más, miren, que yo sepa, los mejores chefs son hombres. A ver, y parece ser que Esaú era un buen chef. ¿Cierto? Porque el papá le dijo, prepárame eso. O sea, como que el hombre cocinaba bien, prepárame esos cabritos y tal. Y el hermano, ¿cierto? Y parece ser que era buen chef. Y parece ser que Jacob también. Porque tenía unas lentejitas por ahí bien hechecitas, sazonaditas. ¿Cierto? A ver cuántos hombres saben cocinar. A ver si hay. Oye, mira, hermano Freddy, a ver. Sí, saben cocinar. Claro, la gente dice, amén, porque ellos dicen que sí saben cocinar, pero ¿qué sabe hacer? Tajada frita con arroz frito, con huevo frito. ¿Ah? Entonces sí cocinan. Entonces, fíjense ustedes, ¿es cierto? ¿Cuántos de ustedes les ayudan a las esposas? A lavar, a cocinar,
Bueno, yo lo que más me gusta hacer es lavar platos. No, a mí me encanta lavar platos. A mí me gusta lavar platos. Yo a veces llego y veo los platos y empiezo a lavar y a limpiar la cocina. Eso me encanta. Limpio la estufa. Eso me encanta. Claro que yo trapeo, barro, sacudo, yo hago eso. Porque a veces hay que hacerlo. A veces yo me levanto así porque ella ha trabajado bastante, entonces está descansando. Y a veces yo me levanto así, como tratando de no despertarla, y me voy a la cocina y empiezo a lavar los platos. Arreglo toda la cocina. Y entonces yo otra vez me devuelvo así y veo, no, todavía está allá atrás, y empiezo a hacer otra cosita. Ya. Entonces cuando ya yo siento que me voy allá y cuando yo siento que ya entró al baño y tal, yo dije, y cojo allá y preparo el café, porque ella con el café, Dios mío. Yo no tomo café en la mañana, pero ella hay que preparar. Y cuando esté hecho, le sirvo el café y le llevo mi vida, mira. Y ella se le ponen los ojitos chiquitos. La tengo aquí. Entonces, hermano, ayudar, hermano, es nuestro trabajo también. O sea, usted no se le va a quitar su hombría haciendo eso. Seguirá siendo la cabeza de la casa. Pero qué bueno, ¿cierto? Que uno le enseñe todo eso a sus hijos. Hermano, pienso que cumple, digamos aquí, un papel muy importante esto, lo que tiene que ver con nuestra relación. Maneje su relación con... Y recuerden, ¿quién es el que da el entendimiento? Yo se lo leí en la Biblia. ¿Quién es el que da el entendimiento? Entonces, para mantener ese entendimiento, usted tiene que tener una buena relación con Dios. Porque Dios es el que, hermano, le baja los humos a usted, Dios, a través de la palabra.